Hola, buenas tardes, días o noches en el horario que estén viendo. Principalmente maestra Ingrid Anabel Jiménez Villarreal. Mi nombre es Jimena Guadalupe, tengo 21 años y soy alumna del bachillerato a distancia prepa en línea CEP de la generación número 58, donde actualmente estoy cursando el módulo 14 titulado El universo natural del plan de estudios, y en esta exposición daré una breve explicación de lo que es la tabla periódica, de lo que es la ciencia química, con la intención de la realización de la actividad 4 del módulo, titulada La tabla periódica y sus aplicaciones. Antes de empezar a explicar los puntos que se me piden, me gustaría dar una pequeña explicación de lo que es este tipo de tabla, para poder dar una mejor explicación más completa y se entienda mejor mi explicación. La tabla periódica de los elementos es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, donde los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico, su número de patrones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. De esta tabla es una herramienta fundamental para la química, la biología y otras ciencias naturales, que se actualiza con el pasar de los años, conforme aprendemos más sobre las propiedades de la materia y las relaciones entre los elementos, que es lo que se encuentra en la siguiente imagen. ¿Cómo se divide la tabla periódica por familias? Los elementos químicos. Esta tabla está dividida y organizada de formas, elementos y periodos, donde son 94 elementos que existen por naturaleza y 24 elementos que son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial, como se muestra en la siguiente imagen, y los elementos están organizados y ubicados según sus características y relación de los mismos en grupo, periodos, bloques y metales, metaloides y no metales, organizados en columnas verticales numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por metales alcalinos y terminando con los gases nobles, y algunos de ellos son: grupo 1, metales alcalinos, metales alcalinos terreos, y grupo 3, familia del escandio. Grupo 4, familia de Titanic. Grupo 5, familia. ¿Cómo se divide por periodos? Los periodos son las filas horizontales que tiene la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila, el hidrógeno y el helio tienen una capa de electrones. En el periodo 2 hay 8 elementos que tienen 2 cargas de electrones. En la tercera fila, los elementos tienen 3 capas de electrones, y así sustantivamente. ¿Cómo se clasifican en ella los elementos por número atómico? Las tablas periódicas suelen contener datos fundamentales de cada uno de los elementos existentes en ella, que permite establecer una organización coherente a partir de sus características, como el símbolo, nombre, número atómico y masa atómica, para determinar su uso. ¿Cómo y para qué es el criterio para la dominación de su símbolo químico? ¿Han escuchado eso?
Es un signo abreviado que permite reconocer un compuesto o un elemento químico sin necesidad de utilizar su denominación completa. Por ejemplo, el símbolo químico del oxígeno es la O. Les recomiendo que se aprendan eso. Como siguiente punto explicaré brevemente lo que es la masa atómica, con unos 3 breves ejemplos. La masa atómica es la cantidad de materia presente en un átomo, la cual puede expresarse en las unidades físicas ordinarias o en unidades de masa atómica cuando un átomo está vacío en casi toda su estructura. Electrones difundidos en regiones llamadas orbitales donde existe cierta probabilidad de encontrarlos y su núcleo, donde sus ejemplos son carbono, oxígeno y sodio, como se muestra en la imagen. ¿Por qué considero que es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Yo considero que para poder identificar más fácilmente cada elemento químico, principalmente en la tabla periódica y mejor comprensión. Primero que nada me gustaría explicar qué son los compuestos químicos antes de darles ejemplos de los orgánicos e inorgánicos, los cuales son cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos de diferentes elementos químicos, unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Por lo tanto, hay dos tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Es por eso que la química es conocida como química orgánica e inorgánica. Ahora que ya les expliqué las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, me gustaría darles unos pequeños ejemplos de cada uno de ellos. Los compuestos orgánicos están formados por carbono y algunos otros elementos como el oxígeno, el hidrógeno y los halógenos, y unos ejemplos de ellos son alquinos de cetonas entre ellos. Los compuestos inorgánicos son aquellos cuya composición no está basada principalmente en el carbono y en el hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos conocidos de la tabla periódica. De ellos son el agua, el dióxido de carbono, la sal de mesa y el ácido clorhídrico. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Con base en mi experiencia, pienso que conocer al 100% lo que nos sirve de apoyo principalmente en el estudio básico de lo que es la química, para comprender mejor esta ciencia y saber trabajar con ella. Con esto termino. Esto sería todo por mi exposición. Muchas gracias.